Bienvenidos a un nuevo video del área de cálculo multivariable. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio relacionado con el tema de derivada direccional. Entonces nos piden calcular la derivada direccional de f en el punto dado y en la dirección del vector indicado. Es decir, tenemos lo que es nuestra función que depende de cuatro variables, w, x, y y z. Tenemos nuestro punto 2,0,1,0 y tenemos nuestro vector. Entonces recordemos que la derivada direccional está expresada de la siguiente forma, es decir, du de f, en este caso w, x, y, z, porque nuestra función depende de cuatro variables, es igual al gradiente, el gradiente, en este caso de w, x, y, z, y esto que multiplica a nuestro vector unitario u. Recordemos que básicamente la derivada direccional indica la razón de cambio, en este caso de nuestra función, en la dirección de un vector unitario. Entonces, si recordamos un poquito la definición de lo que es gradiente, de lo que es un gradiente, tenemos que el gradiente de una función está dado de la siguiente manera. Es decir, el gradiente de f es igual a, lo voy a colocar como tipo vector, la parcial de f con respecto a w, la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, la parcial de f con respecto a z. Por lo tanto, tenemos que calcular las respectivas derivadas parciales. Entonces vamos a comenzar con la primera, es la parcial de f con respecto a w. Entonces observamos nuestra función donde tenemos w, aquí tenemos w y todo lo demás, o todas las demás variables, lo vamos a considerar como constantes. Entonces esto de aquí sería 0 y nos quedaría 2w que multiplica a x al cuadrado más 1 y todo esto dentro de una raíz. Calculando la derivada parcial de f con respecto a x, observamos dónde está x, bueno, tenemos aquí x y aquí tenemos también una x, por lo tanto w y z las vamos a considerar como constantes. Entonces, bueno, lo voy a colocar de esta manera, voy a quitar esto así, y lo voy a colocar como la parcial con respecto a x de w al cuadrado. Recordemos que esto lo podemos expresar como x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio más 3z que multiplica a Euler a la xz. Entonces, básicamente, recordemos que para derivar esto que tenemos aquí aplicamos regla de la cadena. Esto sería esto por esto, le restamos aquí menos 1 y por la derivada de lo que tengamos en la parte de adentro. Por lo tanto, lo voy a colocar aquí. Tendríamos w al cuadrado que multiplica a 1 medio que multiplica a x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio menos 1. Esto nos daría menos 1 medio que multiplica la derivada de lo de dentro, que es 2x más 3 que multiplica, en este caso recordemos que la derivada de Euler a la x, esto nos dirá como resultado z, por lo tanto tendríamos z cuadrada que multiplica a Euler a la xz. Y si esto lo simplificamos, obtenemos w al cuadrado que multiplica a esta x que tenemos aquí, este 2 con este se simplifican y en este caso este término que tenemos aquí lo vamos a pasar para abajo como raíz y positivo. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 1 y todo esto entre una raíz más 3z al cuadrado que multiplica a Euler elevado a la xz. Entonces este sería el resultado de nuestra derivada parcial de nuestra función f con respecto a la variable x. Ahora los voy a colocar con una flecha de color verde. Esta es la derivada, esta es la derivada, y vamos a calcular la cuarta derivada, que es con respecto a y. Entonces la parcial de la función con respecto a y,
buscamos donde hay y, aquí no hay y, aquí tampoco hay y, por lo tanto directamente esto es 0. Vamos con la última, es decir, la derivada parcial de nuestra función con respecto a z. Entonces, aquí no tenemos z, aquí tenemos z, por lo tanto, lo que tenemos aquí básicamente es un producto. Entonces lo voy a colocar de esta manera, la derivada parcial con respecto a z de 3z por Euler a la xz, y pues aplicando lo que es la regla del producto, esto nos quedaría como 3, esto lo vamos a tomar primero como, supongamos h1, y este como h2. Entonces, h1 por la derivada de h2 tenemos 3 que multiplica a z por la derivada de h2, es decir, x por Euler a la xz, más 3 que multiplica a h2, es decir, Euler a la xz por la derivada de h1, que en este caso es 1. Por lo tanto, este sería nuestro resultado. Entonces, nuestro gradiente toma la siguiente forma, es decir, 2w por la raíz de x al cuadrado más 1, coma, aquí tenemos con respecto a x, es w al cuadrado x, entre la raíz de x al cuadrado más 1, más 3z cuadrada de Euler a la xz, coma 0, porque recordemos que no tenemos derivada parcial con respecto a y, coma 3x que multiplica z por Euler a la xz, más 3 Euler a la xz. Entonces este sería lo que es nuestro gradiente. Ahora ya tenemos esta primera parte, es decir, esto de aquí. Nos falta normalizar nuestro vector. Y para eso recordemos que para normalizar un vector lo que hacíamos es u, lo voy a colocar más arriba, u es igual a v entre el módulo de v, donde esto de aquí pues es nuestro vector v. Entonces tenemos 1,3,4, menos 2 por el módulo. Recordemos que el módulo se define de esta manera. El módulo de v es igual a v1 al cuadrado, v1 al cuadrado, más v2 al cuadrado, más v3 al cuadrado, y esto frente a una raíz, donde v1, v2 y v3 son las componentes de nuestro vector. Entonces, siguiendo esa definición, tendríamos lo que es 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Y todo esto dentro de una raíz. Y simplificando esto, bueno, en la parte de aquí adentro, esto nos daría 30. Aquí nos da 30. Y obtendríamos 1 entre la raíz de 30, 3 entre la raíz de 30. Para la tercera componente tendríamos 4 entre raíz de 30. Y por último tendríamos menos 2 entre la raíz de 30. Entonces este sería nuestro vector unitario. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es evaluar la derivada direccional en este caso el punto 2,0,1,0. Es decir, d de u de 2,0,1,0 es igual a... Ahora, ¿qué hacemos? Pues básicamente sustituimos en este caso a x igual a 2, perdón, a x igual a 0, a w igual a 2, a y igual a 1 y a z igual a 0, ¿no? ¿En dónde? Pues en todas las derivadas o en todas las expresiones que contengan ya sea a w, a x, a y o a z. Entonces lo voy a realizar explícitamente. Tendríamos, recordemos el gradiente, es este que tenemos aquí, por lo tanto, recordemos, ¿cuánto vale x? X es este valor que tenemos aquí, es decir, este es w, este es x, este es y y este es z. Por lo tanto, tendríamos en nuestro gradiente, lo voy a colocar en color morado, esto de aquí sería 0.
Ahora esta parte de aquí, como recordemos que x es igual a 0, todo eso de aquí también sería 0. Y aquí tenemos un z, ¿cuánto vale z? Vale 0. Por lo tanto, pues todo esto componente que tenemos aquí valdría 0. Ahora vamos con la última componente. Tenemos que x es igual a 0, por lo tanto esto de aquí sería 0. Y aquí tenemos Euler elevado, en este caso a la 0, y esto de aquí pues nos daría 1. Por lo tanto tendríamos 2w, ¿cuánto vale w? Vale 2, entonces tendríamos 2 por 2 por la raíz de 1, 0, 0, 1, de esta manera, que multiplica pues a nuestro vector unitario, que es 1 entre raíz de 30, 3, raíz de 30, 4, raíz de 30, menos 2 entre la raíz de 30. Y por último, pues básicamente nos falta realizar lo que es este producto. Entonces, esto de aquí nos daría 4. Y tendríamos que la derivada direccional de nuestra función evaluada en el punto 2, 0, 1, 0 es igual en este caso a, recordemos, este por este, es decir, 4 entre raíz de 30 más este por este nos da 0, más este por este nos vuelve a dar 0. En este caso menos 1 que multiplica, en este caso a 3, que multiplica a menos 2 entre la raíz de 3, pero en la raíz de 30. Este 3, recordemos que este 3 sale de la parte de acá, porque aquí es como si tuviéramos 3 que multiplica a 1. Entonces, al simplificar obtenemos menos la raíz de 30 entre 15. Entonces, este sería el valor de nuestra derivada direccional en el punto 2,0,1,0.